Gloria al Señor. Bien, hermanos, en la pantalla va a aparecer, ahora vamos a terminar la serie que iniciamos hace 2 semanas, y la serie tenía por nombre Terminar bien para poder empezar bien. Yo les decía que normalmente nos enfocamos en los inicios. Les mencionaba que posiblemente algunos de nosotros ya estamos pensando en lo que vamos a hacer el otro año porque no logramos hacerlo este año. Y les decía, a veces somos expertos para posponer las cosas. No lo hice hoy, lo hago mañana. Y llega mañana, tampoco lo hice, lo vuelvo a hacer mañana. Y entonces, hermanos, esta serie, lo que ha tratado, el énfasis de esta serie es que, hermano, en nuestras decisiones espirituales no hay que esperar mañana. Hoy tenemos que tomar buenas decisiones espirituales que nos van a hacer crecer, que nos van a fortalecer en el Señor. Porque mañana, lastimosamente, puede ser muy tarde. Les decía yo, hablando brevemente y recordando, yo perdí a mi papá de un día para otro. No estaba pensando que mi padre iba a morir. No estábamos preparados para eso. La tocó la puerta, ¿verdad? Esta situación y fue increíble. Gracias a Dios pudimos orar antes de que pues él entrara al hospital, pero incluso no estaba esperando eso. Y a veces algunos de nosotros vamos en una vida espiritual mediocre, vamos en una vida espiritual light, vamos en una vida espiritual de postergar decisiones espirituales porque todavía quiero darle un poquito de espacio al pecado. Y el domingo pasado hablábamos acerca de esto. El problema de las tentaciones, el problema de poner nuestra confianza en nuestra carne y decir, lo voy a solucionar, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Y entonces ahora terminamos esta serie para posteriormente enfocarnos en el agradecimiento al Señor. Pero esta serie, hermano, tiene por objetivo que nosotros tomemos decisiones hoy, no mañana. Así que, hermanos, es tiempo de eso. Normalmente al finalizar el año embellecemos nuestras casas, aprovechamos el aguinaldo para pintar la casita, para pintarnos el pelo, para arreglar el carro, qué sé yo, tantas cosas, ¿cierto? También es tiempo, hermano, de embellecer, de cuidar nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, ¿de acuerdo? Así que tenemos que poner eso. No sé cuántos de algunos de los que estamos acá quisiéramos de todo corazón poder regresar el tiempo, ¿cierto? Algunos de nosotros quisiéramos poder retroceder un poquito porque quisiéramos arreglar o hacer algunos ajustes en nuestra vida que se nos fueron rápido, que se nos esfumaron. De repente, ¿verdad? En situaciones en las cuales perdí una relación sentimental, una relación emocional, o aquella situación que me hizo meterme al pecado fuertemente y después se me hizo difícil salir. Y quizás pudiéramos decir, no sé si vamos avanzando en la presentación, equipo de multimedia, por favor. Y pudiéramos decir, ¿verdad? El tiempo se me está yendo. Quisiera yo poder regresar nada más un poquito atrás. Quisiera poder regresar un par de años atrás para poder hacer ajustes en mi vida que necesito hacer o que necesito correcciones, errores, evitar frustraciones, etc. Y oigan, hermanos, algunos de los que estamos acá, posiblemente esta mañana estaremos diciendo, ¿para qué voy a seguir en las filas del Evangelio? ¿Para qué voy a continuar? He orado por mi vida, he orado tanto tiempo, pero no obtengo cambios. Quizás jamás pueda obtener un cambio. Siempre pido por lo mismo, vuelvo a pedir, pero de alguna manera u otra siempre caigo. Siempre le fallo al Señor en la misma área. Y esta mañana, hermanos, tengo una palabra que el Señor me hablaba para todos aquellos que quizás están cansados, están agotados, están frustrados de haber intentado hacer ajustes espirituales y todavía no lo han logrado. Que quizás en nuestra mente se ha cruzado, yo creo que el Señor no lo va a lograr conmigo. Yo creo que el Señor no va a poder hacerlo. Yo no tengo la suficiente fuerza. Y de hecho, el día, óiganme, veníamos con Pastor David el día miércoles o jueves, no me acuerdo, de traer colchonetas de San Pedro Sula. Y todavía estaba pensando yo en la palabra de esta mañana. Y cuando veníamos en el camino justamente aquí por Arizona, ya veníamos algo tarde, el pastor David empezó a hablar de algo. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón. Hablaba con un anciano y decía, aquellas personas que dicen Dios habló a mi vida, qué privilegiados son, dice, porque yo nunca he escuchado que Dios hable a mi vida. Pero Dios habla a nuestro corazón, ¿cierto? Habla a nuestro pensamiento. Y en ese momento, mientras él venía hablando, venía contando, conversando, no recuerdo, el Señor puso esto. Y de repente empecé a recordar que había tenido una conversación con un joven esta misma semana y que hablábamos precisamente de esto. Quiero empezar, pero no sé cómo. Quiero hacerlo, pero ya no sé cómo lo va a hacer el Señor. Y en ese momento estamos haciendo un devocional juntos. Abrí el devocional y empezó a hablar. Me dije, esta es la palabra. Esto es lo que el Señor quiere transmitir. Por eso es que tengo esa convicción que esta palabra, hermano, viene de parte del Señor. Estoy convencido que la palabra viene de parte de Dios. Porque la sentí así tan viva, ¿verdad? Dije, esta es la palabra. Esto es lo que el Señor quiere. Y realmente, hermanos, quiero decirles, no se dé por vencido. Todavía no es tiempo de decir, no, ya no.
el Señor aún quiere hacer algo con nosotros. Dios todavía quiere seguir trabajando en nosotros. Posiblemente usted empezó con todo esta semana, dijo, hoy sí, vamos bien, pero a mitad de la semana pasó algo y se desinfló la llanta. Se quedó chiflando en la loma porque algo le hizo perder la paciencia. Usted esta semana dijo, voy a ser una persona paciente, voy a enderezar mi carácter, pero pasó algo, hermano, que le puso los pelos así, ¿verdad?, de punta, y no logró terminar la semana en paz. No logró terminar con aquella promesa que se había hecho a sí mismo, decir, sí lo voy a hacer. Y el detalle con esto, hermano, es que necesitamos ir cambiando, porque normalmente de las personas que están a nuestro alrededor no escuchamos palabras buenas, ¿cierto? Porque normalmente el ser humano tiene una gran tendencia a ver lo malo. Te equivocaste, fallaste, hiciste esto. Y al menos en mi caso, hermanos, las palabras que más escuché, ¿verdad?, durante mi juventud acerca de las personas cercanas que tenía era, y para eso vas a la iglesia. Vos solo a calentar bancas vas, por aquí te entra y por aquí te sale. Y de alguna manera u otra, no, eso frustraba bastante porque uno quería de verdad. Pero ustedes entienden, las personas de confianza son las que más nos atacan, más nos atacan, más nos atacan. Y es parte, y esto a veces nos frustra en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, esta mañana quiero que hablemos acerca de un personaje de la Biblia. Ustedes conocen a ese personaje y a mí me encanta personalmente este personaje. Es un personaje, hermano, con el que es fácil familiarizarse, incluso es fácil identificarse con este personaje. Yo me identifico con este personaje por algunos aspectos de su vida. Ahora, esta persona alcanzó una vida nueva, alcanzó una vida extraordinaria, incluso estando sirviéndole al Señor. Él alcanzó algo que el Señor quería hacer en él. El Señor lo transformó, le tocó, y a pesar de que le falló al Señor innumerables veces, le falló al Señor constantemente, este personaje lo siguió haciendo, ¿verdad?, de esta manera. El libro de Hechos nos narra de él y nos dice que era una persona que incluso, ¿verdad?, su sombra sanaba, levantaba, ¿verdad?, sanaba enfermos. Este personaje en su primera predicación básicamente transformó, ¿verdad?, tocó el corazón de 3,000 personas. En su segunda predicación a 5,000 personas. Y es un personaje que cuando lo vemos incluso pudiéramos estudiar y pudiéramos definir la personalidad de esta persona. Pero incluso que fue apóstol, fue llamado del Señor, le falló al Señor. Yo creo que fue el que más le llamó, le falló al Señor. Fue quien quizás, el Señor Jesús, con quien quizás tuvo más paciencia. Quizás con el que el Señor Jesús, cuando lo miraba, ¿verdad?, se rascaba el pelo y decía, Señor, ¿verdad?, decía, Padre, ¿qué hago con este varón? Por la forma en la que él era. Y ya vamos a ver, porque algunos estudios psicológicos, incluso también teológicos, nos dan a entender, nos pueden fácilmente ayudar a poder identificar la personalidad que tenía el personaje de quien vamos a hablar, que es Pedro. Básicamente vamos a estudiar, hermanos, en algunos versículos la vida de Pedro, lo que él hizo. Ahora, él logró alcanzar una vida nueva, incluso cuando le había fallado al Señor. Él logró hacer ajustes en su vida, incluso cuando él había pensado, no, ya no puedo, mejor me retiro. Así que, hermanos, esta mañana yo quiero hablarles con el tema, la máquina del tiempo, y el título, afirmados en una vida nueva. Decía anteriormente, ¿por qué la máquina del tiempo? Porque en algunas veces deseamos regresar, deseamos con todas nuestras fuerzas poder nada más darle retroceso un poquitito a nuestra vida para poder hacer ajustes. Y vamos a entender esto al final. Así que quiero, hermanos, que tomemos el ejemplo de Pedro, el Pedro que tiene un gran cambio entre antes del día del Pentecostés y después del día de Pentecostés. Ese día Pedro, ¿verdad?, recibió el poder del Espíritu Santo, y usted dirá, pero es que como recibió, eso quizás solamente era para los apóstoles, eso quizás solamente es para los pastores hoy en día, o para los líderes. Y quiero decirle que no, hermano. Ese cambio que tuvo Pedro y que tuvieron los discípulos del Señor, lo podemos tener todos los que estamos acá. Y ya poco a poco vamos a ir entendiendo por qué estudiamos y por qué el Señor, ¿verdad?, nos pone a estudiar la vida de Pedro. Y como decía, gracias a los estudios teológicos y psicológicos podemos definir cuál es el perfil de Pedro. De hecho, algunas personas que tratan de estudiar esto han tratado de escribir que Pedro tenía una personalidad muy sanguínea. Era muy así, ¿verdad?, muy activo por la forma que era. La forma en la que él hablaba, lo que él hacía. Y quiero mencionarles algunas cosas que Pedro hacía. Pedro, hermanos, era un hombre lleno de fallos. Yo les vuelvo a decir, personalmente creo que fue de los discípulos que más le falló al Señor. De los discípulos que al Señor Jesús, ¿verdad?, le tocó tener una paciencia extra con él.
por la forma en la que él era. Pedro, veamos hermanos, era un artesano. Pedro no solamente era un artesano, sino que también era un pescador. Pedro, hermanos, era imprudente para hablar, era salido, ¿verdad? Así como lo decimos, era el primero en hablar. Pedro era chispa. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Lo que él hizo cuando llegaron a arrestar al Señor. Sacó la navaja y le cortó la oreja al soldado que venía. Imagínense todas las cosas, siendo discípulo, habiendo acompañado al Señor, todo lo que Pedro hacía, todo, y cometió muchos errores. Pedro hablaba, decía: Señor, mi vida voy a poner por ti. Pedro le dijo también: Señor, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Y el Señor Jesús después de eso empezó a narrar la parábola. Ustedes recuerdan, creo, la de los deudores. Le preguntaba, Pedro siempre le estaba preguntando mucho. Estuvo con Jesús y a pesar de eso fallaba. A pesar de eso constantemente cometió muchos errores, Pedro. Y por eso digo, ¿verdad? Yo a veces me identifico con Pedro y cuando lo veo y cuando empiezo a estudiar. Y qué precioso, no sé cuánto, bueno, un tiempo estuvimos estudiando la carta de Pedro, las epístolas de Pedro. Hermanos, qué preciosas las epístolas de Pedro. ¿Saben? En la primera carta de Pedro dice, Pedro nos aconseja a que nosotros no regresemos mal por mal, sino que demos bien por bien. Que no devolvamos maldición por maldición, sino que regresemos una bendición por una maldición. Y entonces uno se pone a preguntar, ¿cierto? ¿Cómo es posible que Pedro nos diga esto? O sea, Pedro, el que le cortó la oreja, nos está diciendo que no regresemos mal por mal. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo ya había hecho una gran obra de transformación en él. Y hermanos, ayer veníamos hablando eso con los hermanos que veníamos en el vehículo cuando regresamos del viaje misionero. La obra, alguien mencionaba, óiganme, a veces he tenido ganas de fallar, de pecar, de fallarle al Señor, me he sentido tentado, pero no lo logro. ¿Saben por qué? Es por la obra santificadora que el Señor va haciendo en nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos hemos experimentado esa obra santificadora en nuestra vida? Gloria a Dios, porque queremos, pero no podemos, porque es la obra que el Señor va haciendo. Entonces, aquel Pedro que le falló tanto al Señor, termina escribiendo una carta y termina diciendo: no hagan mal por mal, hagan lo bueno. Imagínense ustedes esto, el Pedro que había cortado la oreja, el Pedro, y ya vamos a ver, vamos a ir estudiando y entender, wow, cómo el Señor, cómo Dios, la obra del Espíritu Santo le transformó. Falló, era, hermano, completamente humano. Pedro era tan impulsivo, ¿verdad? He visto personas que son así, impulsivas, que son enojadas, que son mecha corta. Posiblemente Pedro era así. Recuerdo yo que algunos jóvenes, hermanos, cuando me pasó el accidente del ojo, ya había regresado yo a la iglesia y se acercaron un grupo como de 3 jóvenes. El grupo que teníamos era un grupo bien cercano, ¿verdad? Y llegan 3 muchachos y me dicen: Rubén, queremos hablar con vos. Entonces yo pensé, quieren orar por mí, quizás quieren, no sé, ¿verdad? Algo. Pero nunca se me ocurrió lo que me iban a decir. Me dicen: mira, hemos estado pensando, hemos estado hablando. Ya estábamos en la iglesia, yo había regresado a la iglesia, fue como un mes, o tiempo después, ¿verdad? Como un mes después. Me dicen: mira, queremos hablar seriamente con vos. Lo que queremos decirte es que si vos querés que los vayamos a buscar a esos ladrones, los vamos a ir a buscar. Esto, ¿verdad? Pensé que como Pedro, impulsivo, ¿verdad? No, es que vamos y mira, busquémoslos, hagamos algo. Y decía, no, ¿verdad? No es así. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo nos podemos identificar en el estudio de Pedro lo que el Señor va haciendo en nosotros. Pedro, hermanos, era negociante. Pedro, hermanos, le vendía a usted una nieve allá en Alaska, muriéndose de frío, y Pedro le vendía un ice cream, pues, por la forma en la que él era pescador. Imagínense ustedes. De hecho, ni siquiera conoció al Señor, ni siquiera conoció a Jesús cuando era un niño, lo conoció ya de una edad avanzada. Y ustedes saben, ¿verdad?, cómo cuando llegamos al Señor, mientras más nos tardamos en llegar, cómo nos cuesta más enderezar, ¿cierto? Es como aquel dicho que dice, ¿verdad?, que árbol que nace torcido, jamás. Usted sabe, aquello que a tratar de enderezar un árbol cuesta. Pedro ni siquiera era un bebé, ni siquiera era un niño, ni siquiera era un joven cuando conoció al Señor. Ya tenía mañas, era pescador, supongo yo que contaba, no lo dice la Biblia, contaba chistes quizás, era así, ¿verdad? Y el Señor lo elige. Y miren, hermanos, a mí esta historia me impacta tanto, me ministra tanto, porque Pedro en algún momento de su vida, y lo vamos a estudiar, dijo: mejor me voy a ir, mejor me voy a retirar. Yo no creo que sea el indicado para ser un discípulo del Señor, porque él había empezado algo pero no lo había terminado bien. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá empezamos algo y no lo terminamos. Empezamos a jugar un deporte, hasta nos compramos ropa de gimnasio, ropa, y no, ya no, ¿verdad? No vamos.
¿Cuántos empezamos una dieta pero no la terminamos? Siempre que hablo de eso ustedes hacen algo, hacen una sonrisa, creo que el Señor les habla a su corazón. Pero también cuántos de nosotros nos proponemos algunas metas espirituales y también las dejamos a media. Ahora, estoy mostrándole, hermano, a un Pedro el apóstol, el que estuvo con Cristo. A través de esto vamos a estudiar y vamos a ver que Pedro era muy humano, que Pedro no fue sacado del cielo. Pedro no fue, ay, verdad, traigamos un ángel y lo vamos a poner por apóstol. No, nos vamos a dar cuenta que Pedro tenía, hermanas, tantas cualidades buenas, pero también tenía muchos defectos en su vida personal. Y cómo, hermanos, cuando estudiamos y vemos a Pedro podemos identificarnos, y por eso es que pienso, hermano, y le doy gracias al Señor por todo lo que Él hace, porque su palabra, verdad, la ha dejado perfectamente para nosotros, porque cuando estudiamos la vida de Pedro nos damos cuenta que hay esperanza. Cuando estudiamos la vida de Pedro nos damos cuenta que usted y yo podemos cambiar. Cuando estudiamos la vida de Pedro decimos, si Pedro siendo apóstol lo logró, ¿verdad? Lo hizo, le falló y el Señor todavía logró con él. ¡Wow! Entonces también el Señor lo puede hacer con nosotros. Amén. Así que quiero, hermano, que esta mañana que me acompañe a su Biblia. Abra su Biblia, por favor. Y oigan, va a aparecer una afirmación en pantalla. Dios no levanta gente preparada, o bien pudiera hacerlo. Pero Dios, hermanos, nos va a levantar a nosotros no por la capacidad que nosotros tengamos, aunque bien Él pudiera usarla, sino que el Señor nos va a levantar por nuestra disposición. Eso es lo que el Señor va a ver. Cuánta disposición hay en nosotros. Y fue lo que encontró en los discípulos, fue lo que encontró en los apóstoles. Y eso fue lo que vio en la vida de Pedro. Así que quiero que vaya conmigo a su Biblia y abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Cuando usted lo tenga, dice un fuerte y poderoso amén. Vaya a su Biblia. A pesar de que aparece en pantalla, hermano, puede mejor verlo en su Biblia. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan el Bautista. Y habiendo seguido a Jesús, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quiero que me ayude a orar, hermano. ¿Le parece si oramos para que el Señor nos hable a través de su palabra esta mañana? Amén. Señor, buen Dios y Padre que tú eres, en el nombre de Jesús te pido que esta mañana tu palabra sea entregada como tú quieres que sea entregada. Dígale al Señor ahí donde usted está, Señor, habla a mi corazón, Padre, habla a mi vida. A través, Señor, de la palabra que tenemos esta mañana, te pido que, como siempre lo hacemos, tu palabra que tiene poder, que es más cortante que toda espada de doble filo, que puede entrar, Señor, a lo más profundo de nuestra alma, puede, Señor, ahí escarbar, confrontar, haga eso en nuestra vida esta mañana. Ayúdanos, Señor, confróntanos, llénanos de ti, que tu Espíritu Santo nos hable y esté acá. Tu palabra sea hablándonos, Señor. Gracias, buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero, hermano, que veamos una vez más el versículo 42, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, que está en pantalla. Dice, y trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, el hermano le dijo, hey, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, venid por favor, quiero que lo conozcas. Y entonces Jesús le dijo, lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y Jonás le ha de haber dicho, y Simón le ha de haber dicho, Simón, Simón, ¿soy yo? Sí, soy yo. Y entonces Jesús le dijo, tú serás llamado Cefas. Quiero que vea esto, hermano, qué interesante. Número 1, lo primero, hermano, que Dios quiere es darnos una nueva identidad a usted y a mí. Dios quiere darnos una nueva identidad. Le dice, tú sos Simón. Simón, ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Y vamos a ir entendiendo esto todavía, ¿verdad? ¿Qué? Quiero saber más. Espera, hermano.
Y eso es lo que el Señor hace. Lo primero que el Señor hace es cambiar nuestra identidad. Lo que el Señor quiere cambiar es nuestra mentalidad, dejar nuestra vieja mentalidad para tener una nueva mentalidad. El detalle con esto, hermanos, es que nosotros nos aferramos al viejo hombre. Nosotros queremos regresar al viejo hombre. Dios está viendo algo nuevo en ti, Dios está viendo algo nuevo en mí, pero nosotros todavía no estamos viendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estamos viendo nuestras limitantes, estamos viendo lo que yo no soy bueno, pero Dios está diciendo, tú me vas a poder servir para predicar. Y tú dices, no, ¿cómo yo voy a predicar? No puedo hacerlo. El Señor está viendo algo nuevo en nosotros, pero nosotros no podemos verlo porque estamos arraigados al viejo hombre. El Señor quiere cambiar nuestra identidad, una nueva identidad, darnos una nueva mentalidad, pero nosotros nos resistimos a eso. Ya vamos a ir viendo por qué nos resistimos. No queremos eso. De hecho, esta semana le digo, la persona con la que hablaba esta semana, hablábamos eso, me decía, fíjate que a veces me dan ganas de predicar, me dan ganas de hablarle a mis compañeros, me dan ganas de hablarle a mis amigos, me dan ganas de... Pero es que cuando yo pienso que me conocen, cuando yo pienso que saben quién soy, ay, no puedo. Y cuando estábamos hablando, ¿verdad? Yo me sentía tan identificado, porque a mí también me pasó lo mismo en algún momento de mi vida. Nos arraigamos, no queremos dejarlo y el Señor quiere darnos una nueva identidad, quiere hacerlo. Hermano, miren, de hecho, cuando vemos el nombre Cefas, en arameo o griego, esta palabra significa serás firme como una piedra. Por eso Pedro, ¿verdad? Una piedra. De hecho, más adelante vemos, ¿verdad?, que el fundamento de los apóstoles, Pedro se levantó, tomó el liderazgo de la iglesia primitiva, lo hizo así. Le dice, ya no serás Pedro. O sea, el Señor no estaba pensando en Simón, porque Simón solo sabía decir Simón. Pero estaba diciendo, no quiero que solo digas Simón, quiero que te conviertas en Pedro, en algo firme. El Señor quiere darnos una nueva identidad, quiere hacerlo. Ahora le pregunto a usted esta mañana, ¿usted está recibiendo la nueva identidad? ¿Ha recibido la nueva identidad que el Señor quiere darnos, que el Señor quiere bendecirnos con eso? Te pregunto esta mañana, ¿cuál es la debilidad con la que estamos luchando aún? La identidad que no queremos cambiar. ¿Qué estigma ha dejado el pasado que es recurrente en nuestra mente? ¿Bajo qué identidad caminas todos los días en nuestra vida? Ayer veníamos con un grupo de hermanos en el mismo carro y veníamos hablando acerca de las bendiciones que tiene la ceiba. Y una de las bendiciones espirituales que tiene la ceiba, hermano, es que la ceiba es tan bella, es tan linda. Pero veníamos hablando, no les voy a decir con quién venía, hermano. Ahí, ¿verdad? Los hermanos que fueron al viaje misionero van a identificar. Pero veníamos hablando acerca de las bendiciones espirituales que tiene la ceiba y hablábamos, y la conclusión teológica a la que llegábamos es que en la ceiba no se puede pecar libremente. Porque decíamos, el hermano en Cristo, el hermano en Cristo. Estábamos hablando, la ceiba es tan pequeño, veníamos hablando que en cualquier lado te encontrás a alguien. Vas al súper, hermano, Dios le bendiga. Vas a hermano, Dios le bendiga. Y vas a cualquier lugar y bueno, ¿verdad? Nos conocemos, nos vemos. Y entonces alguien decía por ahí, pucha, no podemos pecar libremente, porque quién sabe y nos ve el hermano, nos encuentra por ahí, no podemos. Una persona, dicen que iba manejando en su vehículo, una mujer, y que esta persona, ¿verdad?, iba manejando y de repente empezó una sirena atrás una sirena de un carro de policía, ¿verdad? Ahí atrás de esta persona. Por favor, deténgase. Y esta persona se asustó. Ahoríllese a la orilla, le dijo el policía, ¿verdad? Y se ahorilló. Y llega el policía y se baja ya así, ¿verdad? Con el arma. Bájese, por favor, ahorita. Y esta mujer dijo, ¿y por qué? ¿Por qué me voy a bajar? ¿Por qué me voy a bajar? Y entonces le dijo al policía, bájese ahorita y déme todos los papeles que usted anda, démelo ya. Y esta mujer asustada, ok, ya se los doy, ¿verdad? Y le entregó su licencia, le entregó la revisión del carro, le entregó todo. Y le dijo, este carro es robado. No, mire ahí, están los papeles, está clarito que este carro es mío. Y dicen que los policías empezaron a revisar porque ya le iban a arrestar. Y dicen, sí, es cierto, es de ella. Mire, perdónenos, por favor, discúlpenos. La acción que acabamos de tener con usted, nos equivocamos. Pero es que mire, le dijo, le entregaron los documentos. Como atrás, ¿verdad?, de su carro dice, este carro le pertenece a Dios. Dios le ama. Reciba a Cristo hoy. Iglesia, ¿verdad?, X. Y entonces, como usted, mire, se pasó el semáforo en rojo, sacó una seña, ¿verdad?, ahí en el semáforo, le gritó ofensas al del otro carro. Pensamos que este carro era robado, perdónenos. Pero es que como usted anda ahí, ¿verdad? Quiero preguntarle,
¿Bajo qué identidad camina usted? ¿Bajo la identidad de Simón o bajo la identidad de Pedro? Y quizás usted ahorita no me va a entender acerca de Simón o Pedro, pero al final sí va a lograr entenderlo. Pero lo primero, hermano, que quiero que tome en cuenta es que el Señor hace eso. Cada vez que Él está trabajando en nuestra vida, lo que el Señor quiere es darnos una nueva identidad. Diga conmigo, por favor, levante su mano. Dios quiere darme una nueva identidad. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas, voy a estar jugando un poquito entre los evangelios, aunque estamos estudiando la vida de Pedro. Vamos a rescatar el principio bíblico de esta mañana. Recuerden, hermanos, afirmándonos hacia una nueva vida. Afirmándonos hacia una nueva vida. Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice: respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ellos habían estado trabajando y conocemos, ¿verdad?, este milagro que hizo el Señor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense lo que el Señor hizo, gran milagro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zabadeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora, ¿qué le dijo? Serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero que veamos el principio número 2, el número 2 de esta mañana, y es: Jesús quiere usarnos a usted y a mí. A donde sea que estemos, Él quiere usarnos. Lo primero que hace es cambiar nuestra identidad. Ya no serás Simón, ahora eres Pedro. Y ahora, Simón, no solamente vas a vivir bajo una nueva identidad, sino que también, ahora, Simón, quiero usarte. Tú ya no serás solamente, ¿verdad?, ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar almas. Y entonces quiero que piense, hermano, nada más por un momento. Es una declaración fuerte para alguien como Pedro. Porque Pedro lo que estaba acostumbrado era hacer negocios, sacar peces, vender pescado, hacer esto, hacer lo otro. Y entonces en ese momento Pedro dice: hey, pero yo no sé pescar hombres, yo no sé ganar almas. ¿Cómo voy a pescar un hombre si yo lo que puedo hacer es pescar peces? ¿Se imaginan el conflicto que haber tenido Pedro en ese momento en su mente? Pero el Señor Jesús le está diciendo: Pedro, tú no solo sirves para pescar, tú también vas a servir para el reino de Dios. Y esta mañana el Señor te está diciendo: tú no solamente sirves para lo que piensas que eres bueno, también sirves para el ministerio de Dios. También eres útil para lo que quiero hacer en tu vida. Y no estoy diciendo, hermano, dejar de trabajar, dejar de estudiar, pero, hermano, vivamos el propósito de Dios, vivamos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida donde nosotros estemos. Hablemosle a nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de donde sea, de lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor va a hacer. Así como Pedro, el Señor nos está diciendo esta mañana: no solamente quiero que seas un ingeniero, no solamente quiero que seas un buen doctor, quiero que seas pescador de hombres. No solamente quiero darte una nueva identidad, sino que también quiero utilizarte. ¿Cuántos queremos ser usados por el Señor? Quiero utilizarte, tú me eres bueno para mi servicio. Ahora, no solamente es vivir esa nueva identidad que el Señor quiere que vivamos, sino que, hermanos, también es que vivamos el propósito que Dios quiere que vivamos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque ustedes estarán diciendo: ya no es Simón, le dijo que se va a llamar Pedro, le dio una nueva identidad y le está diciendo que Dios le use. Y entonces en este paréntesis quiero que veamos la vida de Pedro, así, en este paréntesis, entendiendo estas dos primicias, de saber que Dios quiere darnos una nueva identidad, le dio una nueva identidad a Pedro y que lo quería usar. Quiero, hermanos, que vayamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 36. ¿Cuál es el problema en esto? Bueno, examinemos, hermanos, rápidamente la vida de Pedro, sin olvidar que el Señor Jesús le había dado una nueva identidad, sin olvidar que el Señor Jesús le había dicho: yo quiero que tú me sirvas, quiero que tú empieces a ser un pescador de hombres. Pedro, hermanos, en el capítulo 13,
encontramos una gran afirmación que él hace. Algo que él le promete al Señor. La promesa de Pedro está en Juan 13:36 y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando estábamos estudiando la vida de Pedro, Pedro era bien preguntón? Así era Pedro, preguntón, preguntaba. Por eso le decía, ¿verdad? Pedro ahí estaba siempre preguntando: Señor, ¿cuándo va a ser? Bueno, en la última cena fue el que terminó bañado, ¿verdad? Era así. Y en este momento lo vemos, le está diciendo: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor Jesús le dice: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y miren, hermanos, le dice Pedro: Señor, mi vida voy a poner por ti. Sí, imagínese un momento esta escena. Quiero que piense y que vaya más allá. O sea, imagínese, está con Jesús. El Señor Jesús conocía a Pedro, era Dios, sabía lo que había dentro de su corazón. Pero Pedro, efusivo, está diciendo: Señor, ¿a dónde vas? Yo quiero ir donde tú vas. El Señor les estaba hablando a los discípulos, los estaba preparando, les estaba diciendo: voy a ir al cielo, ¿verdad? Voy a ir a preparar morada para ustedes, voy a hacer... Y Pedro ya se quería adelantar y dice: Señor, yo quiero ir. ¿Para dónde vas? Y aparte de eso, no solamente le dice eso, sino que le dice: Señor, el Señor le dice: no me puedes seguir ahora, pero después vas a ir conmigo. Y Pedro le dice: Señor, pero yo voy a poner mi vida, voy a poner mi pecho, voy a poner mi espalda por ti, Señor. ¿Se imagina usted decir eso? Mi vida voy a poner por ti. Y entonces Jesús, como lo conocía y el cumplimiento de su palabra tenía que hacerse, Jesús le respondió, versículo 38: ¿tu vida pondrás por mí? Y entonces el Señor Jesús, conocemos, le dice: de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y aquí tiene lugar la promesa de Pedro: mi vida voy a poner por ti. Hermanos, en Lucas capítulo 22, versículo 33 le dice: Señor, si es necesario, voy a ir a la cárcel contigo, voy a ir a la cárcel por ti si es necesario. Hermanos, en Marcos capítulo 24, versículo 29 dice: aunque todos se escandalicen y aunque todos se avergüencen de ti, Señor, yo no lo voy a hacer, porque yo estoy preparado para eso. Le había dado una nueva identidad, le quería servir. Y entonces Pedro dice: voy a prometerle al Señor. Le pregunto yo esta mañana: ¿cuántas veces, hermanos, nosotros nos llenamos de promesas, de juramentos? Señor, este año yo te prometo que no te voy a fallar. Señor, yo te prometo, ya yo voy a dejar esto. Señor, yo te prometo, ya no le voy a hablar. Señor, yo te prometo, ahora voy a ofrendar. Señor, yo te prometo, ahora voy a diezmar. Señor, yo te prometo. Pero a la hora, hermanos, de las verdades, se nos olvidan todas las promesas que hemos hecho. Cuando estamos, ¿verdad?, en oración posiblemente, llegamos acá, ¿verdad?, al altar, y no le estoy diciendo esto para que se avergüence, le estoy diciendo esto para que tomemos fuerza, reflexionemos, el Señor nos confronte de las veces que hemos estado en el altar, las veces que hemos en nuestra casa, en un momento, ¿verdad?, difícil, hemos dicho: Señor, te prometo que voy a dejarlo, te prometo que voy a terminar con esto que me ata. Y Pedro estaba ahí diciéndole: mire, yo creo, hermanos, que Pedro no le estaba prometiendo solamente de diente al labio, lo estaba haciendo de verdad, lo estaba haciendo de corazón. No estaba fallando, no le estaba diciendo mentiras. ¿Se ha fijado? Porque nosotros lo hemos hecho a veces, hermano. Yo muchas veces le he dicho: Señor, te prometo, Señor, yo prometo, ya vas a ver. Y de repente, hermano, cuando me encuentro en la hora de la verdad, la riego, le fallo al Señor. Y ahí estaba Pedro en esto. Le estaba diciendo: Señor, te prometo que nunca te voy a fallar. Ya le había dado una nueva identidad. El Señor le había dicho: quiero que tú me sirvas, que seas un pescador de hombres. Entonces Pedro le promete. Y ahora, hermanos, vemos cómo Pedro, en Juan capítulo 18, unos versículos después, Juan capítulo 18, versículo 17, Pedro rompe su promesa. Pedro le había dicho: Señor, mi vida voy a ponerte a ti, aunque todos se avergüencen, yo no me voy a avergonzar. Señor, ya vas a ver, yo voy a estar ahí. Si hay que ir a la cárcel, Señor, yo voy a ir. Así como cuando usted y yo le decimos a un amigo, ¿verdad? No, mira, cualquier problema que tenga, háblame, ahí voy a estar, a la hora que vos querrás. Llega esa llamada: mira, ¿me podés ayudar? No puedo. Mira, ¿te acordás que me habías dicho que me ibas a ayudar? Sí, pero fíjate que hoy no puedo. Algo así pasó con Pedro.
Lo dejó vendido, ¿verdad? Chiflando en la loma. Y entonces, hermanos, veamos cómo Pedro rompe su promesa. Capítulo 18, versículos 17, 25 y 26, para que seamos puntuales y no leer todo el episodio. Ustedes conocen esta parte de la Biblia. Dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo: no lo soy. Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos, lo iba viendo cómo Jesús iba siendo, ¿verdad?, llevado para que pueda ser crucificado. Y entonces lo empezaron a identificar. Luego en el versículo 25 dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? 27 dice: negó Pedro otra vez. ¿Y qué pasó? Enseguida cantó el gallo. O sea, alguien no solamente, ¿verdad?, lo había visto. Vos le cortaste la oreja. Yo te vi que vos le... No, yo no le he cortado la oreja. Y entonces ahí, hermano, cantó el gallo. Pedro le falló al Señor. El discípulo, el que le había prometido todo, le había fallado. Lo había dejado vendido. Y entonces en ese momento, ¿se imaginan ustedes la condición de Pedro? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, lo hacemos? Quizás ninguno de nosotros niegue al Señor o niegue a Jesús verbalmente. Quizás ninguno de nosotros en algún momento, ¿verdad?, de la vida: ¿vos crees en Jesús? No, yo no creo en Jesús. Quizás, ¿verdad?, no lo hagamos. Y quizás no neguemos al Señor verbalmente. Quizás no neguemos al Señor hablando en público. O quizás no neguemos al Señor en un encuentro como el que tuvo Pedro. La mayoría de veces nosotros negamos al Señor con nuestro testimonio. Así lo hacemos. La mayoría de veces nosotros negamos al Señor caminando con la camisa de Iglesia El Faro y yendo a saber por dónde, ¿verdad? Y entonces, hermano, de repente caen llamadas: ay, hermanito, yo te vi, hermanito, yo te vi por ahí, ¿qué andabas haciendo, hermanito? Y negamos al Señor con nuestro testimonio. Ahora, ¿sabe qué es lo bueno de esto, hermano? ¿Sabe qué es la parte más linda de esto? Que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros se encarga de señalar nuestras faltas, de hacernos ver nuestro pecado y de poner aquella tristeza en nuestro corazón, de tal manera que esta tristeza nos conduzca al arrepentimiento y reconciliación con el Señor. Eso es lo poderoso. Ahora, Pedro se encontraba ahí habiéndole fallado al Señor. El gallo cantó y Pedro no sé cómo se sintió, pero la Biblia no lo dice. Veamos lo siguiente: ¿cuál fue la condición de Pedro? Miren, hermanos, estamos terminando con esto. Ministerio de Alabanza, me ayuda, por favor. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 61 y 62. Fíjense, hermanos, que los 4 evangelios nos narran esta historia. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran este episodio. Pero decidí yo tomar el episodio de Lucas porque Lucas, hermano, es más, agrega algo que me interesa que estudiemos, que está en el versículo 62. Dice el versículo 61: entonces, vuelto el Señor, Pedro ya le había negado, recuerden, hermanos, le había dado una nueva identidad. Ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Le había dicho: quiero utilizarte, quiero usarte, quiero que sirvas en iglesia, que le sirvas a los hermanos. Y entonces Pedro le promete al Señor. Pedro va ahí, ¿verdad?, y rompe su promesa. Y entonces en ese momento, mientras el Señor Jesús es llevado a la cruz del Calvario, va cargando la cruz, se da cuenta, el Señor sabe que Pedro le acaba de negar, cantó el gallo. Y yo no sé, hermanos, cómo en ese preciso momento, pero dice la palabra del Señor aquí en el versículo 61: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había hecho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y esta es la frase que Lucas hace énfasis. Ahora, quiero que piensen esto. El Señor Jesús va cargando, Pedro le niega y se encuentran, las miradas de ellos se encuentran.
Hermano, no habían 2 personas, no habían 3, no habían 4, había una multitud de gente. Imagínese usted, le niega al maestro, le niega a aquel que le había dado una nueva identidad, que le había dicho que lo quería usar, y él le había prometido, yo voy a estar ahí, y las miradas de ellos, dice la palabra del Señor, se encuentran, solamente si se fijan la mirada, los dos, y Pedro ve la mirada del maestro, y imagínese usted cómo se siente Pedro en ese momento. Fallé. La Biblia dice acá en el versículo 62 que Pedro salió, que corrió y que lloró amargamente. Y quiero explicarle esto. Es interesante, hermano, porque en el griego existen 2 palabras empleadas para llorar. Una es llorar en silencio, llorar dejando lágrimas, dejando caer lágrimas. Pero la palabra que aquí se utiliza en el versículo 62 en el griego tiene que ver con la palabra que describe llorar con gemidos, llorar con gritos audibles, llorar expresando una gran angustia del alma. El llanto amargo de Pedro era una evidencia externa del profundo arrepentimiento que había en su corazón. O sea, Pedro no logró y empezó a llorar. Usted, hermano, llorar con amargura, llorar con gemidos, llorar con gritos. Hemos escuchado llorar así, ¿verdad? ¡Ah! Y aquel lloro que viene del alma, que viene de adentro, porque había un arrepentimiento en él. Y quiero detenerme acá solamente un momento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas, aspectos, características que más necesitamos como hijos del Señor, como hijos de Cristo, es tener arrepentimiento.